Saludos, bienvenidos. Estos días en Toledo tendrá lugar un interesante congreso destinado a residentes MIR en oftalmología. Allí acudirá el doctor Ramón Lorente para presentar un libro que nos acompaña también hoy en esta mesa. Primero, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, Laura. Un libro en el que, bueno, vamos a hablar primero del título. ¿Cómo hacer tus primeras 50 operaciones? Cirugías de catarata sin complicaciones. Es un libro que trata de dar una serie de consejos a quienes empiezan. Exactamente, es un libro que precisamente nunca se había hecho nada relacionado con cómo empezar a enseñar a los residentes. Lo importante de la mentalización, de muchas cosas que no estaban hechos. Y por eso nos ha parecido oportuno el realizarlo, intentando incluso protocolizar, porque claro, cada uno en un hospital puede tener unas ideas diferentes, pero tenemos la opinión ahí de 17, no más de 17, 25 jefes de servicio, residentes recién acabados y es curioso cómo suelen coincidir en casi todos los aspectos. Usted tiene una larga trayectoria, fue durante muchísimos años jefe del servicio de oftalmología en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Esa trayectoria es en la que se basa ahora para aconsejar a quienes empiezan. Exactamente, esa es la parte, digamos, nuestra, pero a lo mejor, por ejemplo, en otro hospital hacen cosas totalmente diferentes. Y entonces al unificarlo nos hemos dado cuenta que es que prácticamente decíamos lo mismo o queremos hacer lo mismo, aunque se hacía de distinta manera. Por eso yo creo que es un libro totalmente aconsejable para los jóvenes, los que empiezan. ¿Por dónde pasan esos consejos? ¿Cuáles serían el primero? El primero, lo más importante, es la mentalización. Es decir, la mentalización que tienen que tener para empezar a operar. Es decir, llegar y ponerte delante de un ojo de una persona tienes que estar perfectamente mentalizado. Luego tienes que haber visualizado muchísimas cirugías, tienes que formarte en todo lo relacionado con cosas anteriores. Por ejemplo, ojos opera con microscopio. Manejar un microscopio puede parecerte fácil si no lo has hecho nunca, pero si lo has hecho muchas veces o lo haces, te das cuenta que tienes bastantes problemillas si no lo dominas. Todas esas pequeñas cosas que antes a lo mejor no se hacían, nos damos cuenta que es absolutamente imprescindible. Ahora hay una nueva herramienta que es muy buena, que son todos los simuladores. Es decir, de manera que cualquier residente puede ir a trabajar con ojos bien de cerdo, ojos artificiales, etcétera, etcétera, y así pueden ir empezando a hacer sus prácticas, que yo creo que será el futuro. Las nuevas tecnologías han ayudado mucho a mejorar. Mucho, y sobre todo ayudan al que va a empezar, que empiece con ese tipo de... Con más seguridad. Exactamente. Cuando usted comenzaba, ¿cómo estaban las cosas en aquel momento? ¿Cuál era esa mentalización que ahora le dice que deben asumir a quienes llegan? Nada, en aquella época se operaba, por ejemplo, yo hablo sobre todo de cirugía de cataratas. Se operaba 2 días y muy pocas cataratas. Cada catarata duraba 1 hora, por ejemplo. Ahora vienen a durar entre 8, 9, 10 minutos, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Pero ahí no había nada, es que no había ni vídeos, no se podía grabar la cirugía, que es otro aspecto importantísimo para que el residente todo lo que grabe lo vea y lo discuta con su tutor. El tutor es otra cosa que aparece hace muy poquitos años como una pieza indispensable en un servicio para enseñar a operar determinadas cosas. De eso no había nada. Suturar entonces de aquella había que dar muchos puntos y era muy difícil dar puntos, no tenía nada que ver, era una cirugía mucho más difícil de hacer. La de hoy es más fácil. Tenemos al residente ya mentalizado, siguiendo ese primer consejo. ¿Por dónde debe caminar? Primero que estudie. Es decir, es cirugía, pero la cirugía no es solo ver, tiene que estudiar y hay muchas cosas que tiene que estudiar. Pero luego ya ahora tienen muchas armas para poder cirujar. Por ejemplo, los quirófanos suelen estar libres por la tarde. Ese por la tarde pues tienen que aprovecharlo para dominar el microscopio, por ejemplo, que no tienen toda la tarde para hacerlo. Tienen que aprender a dar puntos en donde quieran, pero empezando primero quizás por parte de la piel, por cosas de esas, por los ojos, lo que se llama cirugía menor, para luego ya pasar a hacer cirugía de cataratas.
pero ahora tienen muchas herramientas que las pueden utilizar. Y quizá la más importante es la aparición del tutor. O sea, debe de haber un tutor de cataratas o un tutor de retina o de lo que sea, y ese tiene que hacerle caso. No es el colega de turno, sino es una persona responsable, que además cuesta a la gente, es decir, lo único que da es trabajo. Entonces, a lo mejor la persona que trabaja en un servicio pues no le apetece ser tutor. ¿Existe esa figura en el complejo hospitalario, por ejemplo? Existe. La oftalmología obliga, nos decía que lo primero era estudiar, obliga a una formación continua precisamente por esos avances que se van introduciendo. Totalmente. La oftalmología cambió radicalmente más o menos en el año 90. Radicalmente. Y fue cuando tuvimos nosotros la suerte aquí en Galicia, que fue cuando vinieron los primeros residentes, entre comillas. Hacía 10 años había habido otros, pero no había. Porque un servicio sin residentes no crece. Seguro, necesitas totalmente tú tienes que hacer un esfuerzo para enseñarle, pero no hay nada más bonito que compartir con ellos. Y ellos son los que te hacen a ti crecer también. Si no fueran máquinas nuevas, que nunca se había trabajado con aparatos, con máquinas, entonces esa gente joven les gustaba también y te ayudaban mucho en todo eso relacionado. Y tuvimos la suerte, los primeros 4 residentes que vinieron justo en ese momento. La relación con los residentes es bidireccional, hay un feedback. ¿También aportan los residentes algo al profesional que lleva ya años ejerciendo? Todo. Te obliga a estudiar, te obliga a ti también a poder crecer para poderles enseñar. Si no, yo pienso que un servicio sin residentes cada vez es un poquito peor. Hablamos, yo al principio cuando presentaba el libro, hablaba de esa cita en Toledo. Es un congreso dirigido exclusivamente para residentes en oftalmología. En oftalmología, creo que es el único que hay de residentes, creo que que solo hay de oftalmología. Lo empezamos cuando yo estaba de presidente de la Sociedad Española y hará como 7 o 8 años. Buscamos una ciudad fácil de llegar, se llega muy fácil, y que tuviera suficiente acogida. Y ya van este año concretamente ya 390 inscritos, solo miles de ojos. Puede ir alguno recién acabado y cosas de esas, pero vamos, para gente joven. ¿Lleva la cuenta de cuántas operaciones de cataratas ha hecho? No, pero eso es una de las cosas que decimos en el libro, que ellos, los residentes, tienen que tener escrito cada cirugía que hacen, qué es lo que piensan que han podido fallar, cómo tienen que mejorarlo, y siempre con una grabación de vídeo. ¿Qué más consejos aporta el libro? Aporta... Por ejemplo, está dividido, digamos, en 4 partes. La primera parte es, digamos, todo lo que consideramos imprescindible para poder empezar, empezando por la mentalización. Es un psicólogo que da unas charlas de cómo tienes que mentalizarte, cómo superar el estrés que tienes al principio, etcétera, etcétera. Tienes que ver mucho vídeo, tienes que estudiar y hablando de lo del microscopio. Y luego, digamos que tenemos una segunda parte donde hacemos los 4 autores lo que pensamos que cómo deben de empezar a hacer la cirugía. No pueden hacer la cirugía completa, es imposible al principio. Entonces hay una serie de signos que te indican para un momento que continúe el tutor para no seguir, porque a fin de cuentas... Entonces, la segunda parte, digamos que es todo relacionado con la cirugía y los signos que tienen que saber para cómo seguir y cómo parar. Una tercera parte donde hemos hecho digamos, a todos los grandes expertos, profesor Fernández Vega, José Ángel Cristóbal, bueno, etcétera, etcétera, donde ellos escriben en 2 páginas, corto más o menos, cómo consideran ellos que debe de hacerse actualmente. Y lo mismo hemos hecho con otros 16 jóvenes o 15 jóvenes. Jóvenes hablamos de 35, 36, 34, que lo acaban de tener muy reciente. Entonces ellos te explican qué es lo que han echado de menos, en qué se podía mejorar y sobre todo qué es lo que ellos han hecho mal. Precisamente, ¿cuáles son las primeras dudas o miedos de un residente cuando llega al centro? Tiene que tener todas. Lo que pasa es que ahora hay de todo. Pero yo me acuerdo la primera vez que tuve que operar, pues luego hay muchas dudas de por dónde empezar a operar.
cada vez hay menos. Es decir, si empezar desde el principio, la catarata, y cuando pares, y cuando él piense que es conveniente no seguir, se cambia por el tutor, o empezar por la parte de atrás. Ahora cada vez más se tiende por ejemplo, dividir la cirugía de catarata en 6 partes, pues empezar por las partes posteriores, las del final. Ahí se indica también todo, en eso está casi todo el mundo de acuerdo. Doctor Lorente, le agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí, que nos haya acompañado. Volveremos a hablar para ver cómo ha sido la presentación y cómo está siendo la acogida del libro. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nada. A todos ustedes también, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos un día más.